Hebreos capítulo 11, versículo 21. Leo esta palabra y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Vuelvo a leerlo. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Padre, oramos en el nombre de Jesús y vamos ante tu presencia, Señor, para pedirte que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas a través de esta tu palabra. Señor, necesitamos una vez más tu palabra en nuestra vida. Necesitamos, Señor, ser instruidos y ministrados. Necesitamos ser guiados y preparados, Señor, para todo lo que tú quieres hacer con nuestra vida y a través de nuestra vida. Señor, toma el control y dominio de nuestras mentes y nuestros corazones y enséñanos a través de tu palabra hoy. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar hoy, usar como título, luchando por la bendición. Luchando por la bendición. Si tuviéramos que calificar a la presente generación en la que vivimos, en la que estamos, la llamaríamos la generación de la autosuficiencia. La generación de la autosuficiencia. Analizando lo que es la formación académica que hoy día se imparte en todas partes, la formación académica en sí tiene este propósito: crear autosuficiencia. Al alumno se le enseña la importancia de valerse por sí mismos, sin que tenga que depender de nada ni de nadie. Las modernas filosofías apuntan hacia esa dirección: autosuficiencia. Las llamadas técnicas de relajamiento buscan constantemente sacar del hombre todas sus capacidades, todos sus dones, toda su inteligencia, esa capacidad innata que trae el ser humano según todo lo que ellos enseñan, para que descubra que él no tiene necesidad de nada. Pero cuando miramos la Escritura y miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta de otra realidad. Usted tiene que saber que la autosuficiencia, tan proclamada en nuestros tiempos y tan enseñada en estos días, no es ninguna virtud, sino más bien es un flagrante pecado. Y ahí es donde tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Toda vez que su objetivo es sacar a Dios del programa de la vida, eso se transforma en un pecado. No existe ningún ser humano que pueda vivir sin Dios. Y no existe ningún ser humano que en algún momento de su vida no necesite a Dios. Por eso es tan importante, hermano querido, que nosotros como hijos del Señor podamos tener claro esto. En el mensaje de hoy nos vamos a encontrar con un hombre que por muchos años vivió en una condición de autosuficiencia. Nos referimos, por supuesto, a Jacob. Él vivió por muchos años en una vida de autosuficiencia.
constantemente dependiendo de él mismo. En la larga lista de los héroes de la fe, cuando leemos el libro de Hebreos, capítulo 11, se nos habla de él en una sola vez. Pero el texto que se utiliza es suficiente, hermano querido, para ilustrarnos la manera de cómo Dios al final trabaja para modelar el carácter y la vida de este hombre para usar su vida para mejores fines. Aquí es donde nosotros debemos aprender y mirar la escritura y aprender cómo Dios trabaja y cómo Dios actúa sobre la vida de hombres y mujeres. El versículo que acabamos de leer, Hebreos 11:21, dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Lo primero que tenemos que develar o preguntarnos es: ¿quién es Jacob? Yo sé que usted, por lo que ha leído, conoce quién es Jacob. Bueno, Jacob era el hijo de Isaac, el hijo de Abraham. Por lo tanto, tenemos una descendencia. Pero más allá de eso, dice la Biblia que Jacob era un suplantador, era un engañador, era un manipulador. Aquí es donde comenzamos entonces a ver esto. Cuando vemos un recorrido por la vida de Jacob, o damos ese recorrido por la vida, nos muestra la astucia que constantemente aplicó con el propósito de que todo trabajara para su propia o su propio capital o su propio bienestar. Constantemente Jacob hizo aquello. Engañó a su hermano Esaú, recordemos eso, con el asunto de la primogenitura. Se aprovechó del hambre de su hermano y luego a su padre engañó también para que le diera la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. De igual manera utilizó su astucia con su suegro Labán, recordemos, respecto al asunto de las ovejas, constantemente. Cuando usted lee todo el libro de Génesis, y sobre todo en el capítulo 32, creo que fue por allí donde está hablando acerca de toda esta historia, usted encuentra entonces a Jacob haciendo cantidades de cosas. Ahora, esta situación puso a este hombre constantemente en fuga, huyendo constantemente de todo lugar y de toda persona, porque siempre estaba engañando y siempre estaba aprovechándose de alguna manera. Jacob parece haber nacido huyendo. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué nació trabada su mano del talón de su hermano Esaú? Ahí salió agarrado del talón. Es una cosa extraña. Ahora, lo importante de esta historia no es que Jacob haya sido así, sino la manera cómo Dios trabajó en él para que de alguna forma llegara a convertirse en Israel. Ese es el punto neurálgico de este tema. Cómo Dios trabajó con Jacob para que de esta manera se transformara en Israel. Cuando vemos nosotros el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6, que es una cita que Pablo envía en una carta y dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te digo algo, hermano querido, Dios trabajará contigo y conmigo hasta que Él venga. Así que si tú crees que ya estás listo, te equivocas. Si tú crees que ya es o eres lo que tienes que ser, te equivocas. Este versículo nos dice que el Señor trabajará contigo y conmigo hasta el día que Jesucristo venga.
Por lo tanto, aquí entonces nos queda claro que nosotros vamos a ser ministrados, guiados, dirigidos, enfocados constantemente. Entonces, sigue siendo una esperanza para el cristiano de que la obra de Dios no ha terminado, de que Dios seguirá trabajando en nuestra vida. Ahora, esto para algunos es un gozo, para otros es un calvario. Porque la verdad es que cuando Dios trabaja en nosotros, no es fácil de digerir, no es fácil de entender, no es fácil de comprender, porque Dios tiene maneras en las cuales trabaja en cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios trabaja en nosotros? Porque Dios quiere que seamos mejores de lo que somos. Él desea que nosotros aprendamos, crezcamos, tengamos un aprendizaje. Y en ese sentido entonces Él quiere sacarnos de esa autosuficiencia personal y que nosotros dependamos totalmente de Dios. Esta pregunta deberíamos responderla hacia nosotros mismos. ¿Cuánto dependemos de Dios hoy? La autosuficiencia nos lleva a no necesitar nada ni a nadie. La dependencia de Dios nos lleva a necesitar todo de Él. Y en todas las áreas de nuestra vida necesitamos entonces depender de Dios. Pero la pregunta que hago en esta mañana es: ¿cuánto usted depende de Dios? Lo primero que aprendemos en este tema hoy día es que Jacob, de alguna manera en su historia, se da cuenta de que Dios nunca le pondrá las cosas fáciles. Y usted y yo también debemos aprender que Dios nunca nos pondrá las cosas fáciles. Dios siempre pondrá obstáculos, dificultades y situaciones difíciles, cada vez más difíciles, para que nosotros podamos mejorar en nuestra vida. No hay duda de que todas las experiencias más difíciles en su vida le han llevado a madurar y a crecer y a entender y a comprender cosas. Por eso cuando usted conversa con un anciano, un hombre que ha vivido tantos años, 70, 80, 90 años, esa persona está lleno de sabiduría porque ha vivido tantas situaciones que ha aprendido y ha entendido el porqué de la vida. Cuando usted conversa con un joven, no tiene idea de las cosas de la vida, porque él no ha vivido absolutamente nada aún. Y es una realidad la diferencia allí. Por eso entonces cuando hablamos de que Dios nos va a poner las cosas difíciles, es para que nosotros crezcamos y para que nosotros maduremos en el Señor. Dentro de todo este contexto de la vida de Jacob, una de las cosas que Jacob necesitaba era cambiar, no seguir siendo el mismo. Y hay una realidad también en nuestra vida: nosotros necesitamos cambiar. Usted y yo necesitamos cambiar. Aunque a usted le parezca que es suficiente el cambio que tiene, no, usted y yo necesitamos cambiar mucho más de lo que hemos cambiado aún. O sea, nosotros necesitamos pedirle a Dios que Él siga cambiando nuestras vidas, que Él siga llevándonos más allá de lo que nosotros hemos llegado hasta ahora. Cuando miro la historia de Jacob, comienzo a contar años allí y me doy cuenta que Jacob increíblemente estuvo 20 años en el desierto huyendo. 20 años. Recuerde que Jacob huyó de Esaú y se fue a donde su suegro Labán, que se transformó en el suegro después, y allí estuvo 20 años literalmente huyendo de Esaú. Esa es la realidad. Pero increíblemente, desde que Jacob huyó, nos impresiona lo que ocurre, porque siempre estuvo acompañado de ángeles. Cuando usted ve la historia de Jacob y ve a este hombre que era un estafador, que era un engañador,
que era un mentiroso, hermano querido, siempre acompañado de ángeles. Y eso a nosotros no nos concuerda. No es lógico. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo Dios va a estar con este hombre si es un estafador y es un engañador? Pero cuando Dios tiene un plan y tiene un propósito, y cuando Dios quiere usar una vida, y cuando Dios quiere cambiar a un hombre, las cosas más increíbles suceden. Esta historia nos muestra que Jacob nunca fue abandonado por los ángeles, siempre estuvo acompañado de ángeles. Y aquí hay algo digno de apuntar o digno de notar, hermano querido, que muy a pesar de la falta de madurez que tenía Jacob, increíblemente Dios lo protegía. Dios estaba con él. Este hombre, considerado por nosotros en ese momento como un estafador y un engañador, era acompañado con Dios y era protegido por Dios. La verdad, hermano, le digo con toda honestidad, cuando leía de esto y comenzaba a darme cuenta de esta realidad, nosotros deberíamos agradecer al Señor por los ángeles que nos envía para protegernos, aunque no lo merezcamos. Dios ha sido tremendamente bueno con nosotros. Tú y yo no somos buenos, pero Él es bueno. Tú y yo no somos merecedores del amor de Dios, pero Él nos ama. Tú y yo no somos merecedores de la protección de Dios, pero Él nos protege. Tú y yo no somos merecedores de que Él sea fiel, porque nosotros somos infieles. Escúchame bien, hermano querido, Dios es bueno. Cuando miro en la Biblia, Jacob es uno de los hombres, y de los pocos hombres en realidad, que tuvo marcados encuentros con seres celestiales. No voy a preguntar porque no quiero que alguien se acelere y diga amén cuando en realidad no corresponde, pero el punto es, ¿cuántas veces tú te has encontrado con ángeles? ¿Cuántas veces has visto un ángel? ¿Te has encontrado con una presencia angelical? Hablo de ver algo. En toda mi vida cristiana no lo he tenido esa experiencia, y quizás tú tampoco la has tenido. Si alguien la ha tenido aquí, debiera ser un hombre pero loco por Cristo. Pero este hombre Jacob, uno de los pocos dentro de la Biblia, cuando tú lees, tuvo constantemente encuentros con seres celestiales, con ángeles. Sin embargo, aunque Dios le estaba protegiendo increíblemente, cuidando en todo tiempo, Dios no lo estaba, a ver si lo puedo plantear, Dios no lo estaba malcriando. Aquí es donde tenemos que hacer la diferencia. Que aunque Dios estaba con él, que aunque los ángeles estaban allí y lo protegía, Dios no lo malcriaba, porque no le puso fáciles las cosas. Aún seguían siendo difíciles. Y esta es una realidad que tú y yo tenemos que aprender. Dios no te va a poner las cosas fáciles. La mayor parte de los evangélicos descarriados hoy están descarriados porque vieron difícil la situación y se descarriaron por algún motivo el cual no pudieron enfrentar. Y es que las cosas de Dios nunca serán fáciles. Y cuando tú entiendes eso, entonces comprendes que vas a tener que luchar y enfrentar situaciones difíciles, las cuales vas a tener que apoyarte firmemente en el Señor. Pero si hay autosuficiencia en tu vida, nunca dependerás de Dios y te descarriarás al primer momento. Dios jamás malcriará a sus hijos. Jamás. No es como nosotros. Nosotros malcriamos a nuestros hijos. Le damos todo. Nunca se ganan algo. Se lo damos. No me mires así, por favor. Se lo damos todo. En el tiempo antiguo, pasado, algunos años, algunas décadas atrás,
los hijos debían trabajar y debían colaborar con la casa en muchas cosas. Hoy día, no quiero ofender a nadie, pero hoy día son unos flojos, unos malcriados. Esas murmuraciones que se crearon es porque digo la verdad. No se ganan nada, pero el amor de los padres es tan grande que al final les dan todo y los malcriamos. Es un problema serio. Nuestros padres, y hablo de los padres que tuvimos, no tuvieron lo que nosotros hoy tenemos. Las garantías o de alguna manera el dinero que hoy puede alguien ganar. Había mucha necesidad y había que esforzarse muchísimo para salir adelante. Pero ¿a qué voy con esto? A pesar de que Dios protegía a Jacob, a pesar de que Dios le enviaba ángeles, a pesar de que estaba la mano de Dios sobre él, Dios no lo estaba malcriando, porque Dios le ponía las cosas difíciles a Jacob. Ubiquémonos en esta historia para que entendamos. Después de tanto tiempo, de acuerdo a la historia, Esaú viene al encuentro de Jacob con 400 hombres. Y Jacob se entera de esto. 400 hombres traía Esaú y venía hacia él. Las intenciones de Esaú estaban más que claras y más que definidas. Aquel sería el gran momento de venganza de Esaú. ¿Cuántos años habían pasado? 20 años. 20 años desde que Jacob le había robado la primogenitura y la bendición de su padre. Así que Esaú estaba pero enojado, enfurecido contra Jacob. Pero aquí vemos, Dios lo había preparado todo. Dios había preparado absolutamente todo. Y como dije, la intención de Dios nunca será hacerle las cosas fáciles a Jacob. Nunca será así. De acuerdo a Génesis 31:24, muestra esta realidad. No le iba a poner fáciles las cosas a Jacob. Por lo tanto, tampoco en tu vida y en mi vida las cosas serán fáciles. Nunca será así. Ahora, en ninguna otra parte de la vida de Jacob, veamos esto, había estado tan asustado como lo manifiesta esta historia. Jacob estaba terriblemente asustado. Y aquí es donde vemos que Dios permitía que Jacob sintiera este miedo. Y también permite de alguna manera, y vemos que Dios permite que nosotros hagamos las cosas según lo que queremos hasta llegar a un callejón sin salida. Para que estemos terriblemente asustados. Seamos honestos. A usted y a mí nos gustan hacer las cosas a nuestra manera. Nos encanta. Y ojalá Dios no se meta con nosotros en lo que queremos hacer, solo respalde. ¿Te suena extraño eso, no? Oh, quiero hacer esto, Señor, así que ayúdame. Señor, tengo planificado hacer esto, así que ve conmigo. Señor, quiero lograr esto, así que Señor, ayúdame, respáldame. Eso es lo que hacemos constantemente. No nos damos ni cuenta y actuamos de esa manera. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero Dios nos deja que avancemos. Y cuando estamos en un callejón sin salida, ahí es cuando Dios le encanta vernos. Ahí sí. Asustados, aproblemados, con la soga al cuello, como dicen por ahí en ciertos términos. Dios permitirá que tu autosuficiencia te lleve a sentirte solo. ¿Te has sentido solo alguna vez? ¿Y sabes por qué te has sentido solo? Porque eres autosuficiente.
Una persona que es autosuficiente siempre llegará a sentirse solo. ¿Por qué? Porque no necesita nada ni a nadie. Ese es el espíritu de la autosuficiencia. Por lo tanto, tú en algún momento no necesitas a nadie y nada. Pero cuando te das cuenta que a pesar de eso o de esa autosuficiencia llegas a un callejón sin salida y no tienes ayuda, ahí es donde miras para todos lados y te encuentras solo. Pero tú mismo buscaste esa línea. Tú mismo viviste así tu vida. Por lo tanto, ahora no hayas que hacer y estás asustado. Y ahí es cuando Dios te mira y te dice: ¿cómo te sientes ahora? Señor, estoy solo. Pero si hubieras confiado en mí, no estarías solo. ¿Sabes tú que el creyente que confía en Dios nunca estará solo? Pueden abandonarte todos tus familiares, pueden abandonarte todas las personas que conoces, pueden abandonarte todas las personas de esta tierra, pero Dios nunca te abandonará. Él siempre estará contigo porque tú dependes de Dios. Oh, aleluya. Pero mira esto. Dios permitirá que nos quedemos solos. Y a partir de allí, Él va a comenzar a trabajar. Eso es lo que veo yo en la historia de Jacob. Dios lo dejó a Jacob, lo cuidó, lo protegió por 20 años en el desierto. Y Jacob hacía de las suyas, inventaba cosas, hacía una cosa y otra para lograr tener riqueza, y lo logró. Pero cuando Jacob se sintió solo, cuando supo que su hermano Esaú venía con 400 hombres, allí se asustó, se atemorizó, y allí estando solo, allí es donde Dios comenzó a trabajar en Jacob. Lo que Dios más anhela, hermano querido, en toda la palabra lo encontramos, es que busquemos la comunión con Él. Que cada uno de nosotros busquemos la comunión con el Señor. Esta es la parte que muchas veces no entendemos, no comprendemos. Nosotros no somos muy asiduos a buscar la comunión con el Señor. Nosotros queremos que Él nos busque a nosotros. No me mires así. Tú y yo queremos que Él nos busque a nosotros, pero Él ya nos buscó, ya nos halló, ya nos salvó, ya nos rescató. Ahora nosotros debemos buscar la comunión con Él, pero no somos así. No sé por qué, pero el punto es ese. En toda la palabra encontramos que Dios quiere que nosotros busquemos su comunión. Y esto es muy importante porque en algún momento tenemos que enfrentarnos con el Esaú, de quien podríamos estar huyendo. Esta es la pregunta: ¿de quién estás huyendo? ¿De quién huyes realmente? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te atemoriza? ¿Qué es lo que te hace temblar en tu vida? Lo que Dios desea es que nosotros cambiemos la autosuficiencia humana por la suficiencia de Dios. Que nosotros confiemos plenamente en el Señor. Mira un poco la historia. Mientras Esaú se aproxima a su objetivo, que es llegar a encontrarse con Jacob, Jacob comienza a planificar y a usar su autosuficiencia para enfrentarse a su hermano. Eso es lo que nos marca el libro de Génesis, ahí en el capítulo 32, versículo 3 al 5. Marca cómo Jacob comienza a organizarse con su gente, con sus criados, con sus animales, con todo. Comienza allí a organizarse. ¿Para qué? Para enfrentarse a Jacob. Veamos estos versículos, Génesis 32, versículo 2 al 5, para que entendamos lo que hace Jacob. Dice: y envió Jacob mensajeros. Y dijo Jacob, cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Versículo 3, ese es el que empieza. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Versículo 4. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú.
Ponga atención en las palabras que usa. A mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Versículo 5. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. ¿Qué tenía Jacob ahí? Tenía miedo. Tenía miedo. Y cuando tú tienes miedo, ¿qué haces? Envías a alguien a hablar con la otra persona porque no te atreves a darle la cara. Dile a tu papá que yo dije. Dile a tu mamá que yo. Ese es un pequeño ejemplo nada más. Cuando tú tienes miedo de enfrentar algo, lo haces de esa manera. Y Jacob aquí comienza a planificar cómo va a hacerlo. Aquí puedes ver la forma como Jacob se preparó para evitar de alguna manera su muerte, o se preparó para lo inevitable. Jacob viene y comienza a hacer y a usar su estrategia. Veamos el versículo 7 de este mismo capítulo hasta el 9 para que entendamos. Mira lo que hace. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Aquí veamos algo, hermano. La intención de Jacob, más que agradar a su hermano, era salvarse de la muerte. Era no enfrentarse a su hermano y que lo mataran allí. Lo otro tiene que ver aquí con la forma como las palabras llevaban la parte de la adulación hacia su hermano. Aquí tenemos que pensar, ¿desde cuándo Jacob llamaba a Esaú mi señor? Esto es lo mismo que tú tienes problema con alguien y tú les vas a decir mi señor. ¿Desde cuándo? ¿Qué si ya no digas nada más? O sea, piensa en esto, hermano querido. Tal vez lo estaba haciendo para simplemente resguardar su seguridad o de alguna manera para poder zafarse de la situación. Un gran temor ha invadido aquí a Jacob. Él siempre se había salido con la suya. Lo vemos cuando engañó a Esaú con la primogenitura, luego engañó a su padre, luego huyó. Llegó donde Labán, lo engañaron a él, perfecto. Y alguien dice: pobre Jacob, lo engañaron. Sí, ese es un engañador, así que como pecas, pagas. Pero después de eso siguió engañando a Labán, a su suegro Labán, y lo engañaba cada vez. Y Labán le cambiaba la forma de su precio o de su pago por el trabajo, y él lo engañaba y le ponía esto, le ponía aquí hasta otro. Al final siempre iba ganando, se salía con la suya. Pero aquí cambia de proceder. Aquí traza un plan. Comienza adulando a su hermano, organiza a sus animales, a la gente en grupos, y después que organiza todo eso, ora a Dios. Igual que nosotros. Organizamos todo primero y después oramos al Señor. Veamos el versículo 9 al 12. Mire para que entienda, por favor. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová
que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Versículo 10 dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Versículo 12, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. O sea, ¿qué está haciendo aquí? Jacob está orando a Dios después de haberse organizado, después de haber planificado, después de haber organizado todo lo que iba a hacer en caso de que Jacob atacara a un grupo, él huía con el otro o viceversa. Eso es lo que había planificado y ahora recién ora a Dios. O sea, la oración no fue su primera herramienta. Jacob no hizo eso como prioridad, sino que Jacob seguía dependiendo de sí mismo. Esta oración podríamos llamarle nosotros, la hizo como último recurso. Esto es como decir, voy a organizar un campamento aquí, si ataca Jacob, huimos con el otro de allá. Pero por si acaso voy a orar, por si ninguna de las dos cosas funcionan. Así es como tú y yo actuamos constantemente. Tú quieres salir del problema y comienzas a cranear cómo salir del problema, cómo salir de la situación. Voy a ir allá, voy a ir acá, voy a pedirle aquí, voy a pedirle acá, voy a ir a golpear la puerta y después dice, y voy a orar por si acaso. Cuando eso debiera ser lo primero que haces. ¿Qué hizo Jacob? De acuerdo a la Biblia dice que Jacob tomó 580 animales y los dio en lotes de 5 con el propósito de ablandar la ira de su hermano. O sea, imagínate, 580 animales. ¿Cuántos tienes tú? Un puro quiltro, todo sarnoso. Y este aquí le da 580 animales a su hermano. Oh Dios. Ahora, ¿qué estaba mostrando Jacob con esto? Discúlpame. Que no es suficiente en Dios. Que no es suficiente en Dios. Jacob seguía siendo autosuficiente. Jacob seguía dependiendo de sí mismo. A Dios lo tenía como un último recurso. Si todo esto falla, entonces hablamos con Dios. Él estaba diciendo que no es suficiente confiar en Dios, sino también confiar en su propia capacidad para resolver el conflicto o el problema. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos hoy día. No confían que Dios es suficiente. Ya no dependen de Dios en lo que van a hacer o cómo lo van a hacer. No le preguntan siquiera a Dios si deben hacer aquello o no. Ya no hay ese interés. Ahora cada uno depende de su autosuficiencia. O sea, él estaba pensando que si bien Dios es todopoderoso para sacarle del conflicto, él quiere hacer algo para ayudar a Dios. Esto no tan solo lo vemos en Jacob, lo vimos también en Abraham. Lo vimos en Sara cuando ella le dice, toma a esta esclava como mujer y así tendré un hijo. Porque querían ayudar a Dios. Dios se tardaba mucho. Ya habían pasado varios años de la promesa y no venía el hijo. Así que hay que ayudar a Dios. ¿Eso es lo que quieres hacer? ¿Ayudar a Dios? Como si Dios no fuera suficiente para hacerlo. Cuando atravesamos una crisis, hermano querido, aprendemos a abandonarnos en los brazos del Señor. Y eso es lo que debemos aprender. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán grande sea la dificultad, aprende a abandonarte en los brazos del Señor. Él es tu fuerza y Él es tu esperanza y en Él estás seguro. Ahora, ¿para qué estamos con cosas? Si el Señor siempre hará las cosas mejor que nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre Dios hará las cosas mejor de lo que nosotros las podemos hacer.
Ahora, en esta soledad que de alguna manera viene a Jacob, lo que nos marca es en realidad que Jacob necesitaba ser transformado de esa autosuficiencia a una confianza plena en Dios. Jacob en toda su vida nunca había confiado en Dios, increíblemente. Tú le llamas, pero Jacob recuerda que todos mencionan a Jacob en la historia. Abraham, Isaac, Jacob. Entonces nosotros tenemos a Jacob como el gran hombre de Dios, pero hasta aquí no lo es. Y es ahí en donde Jacob comienza a revelarnos a nosotros que él nunca confió en Dios. Entonces necesita ser transformado. Pero ¿cuándo somos transformados? ¿Cuando eres autosuficiente? ¿Cuando no confías en Dios? Aquí nos damos cuenta que la única forma de ser transformado es cuando la soledad llega a nuestra vida. Cuando nos sentimos solos, cuando tocamos fondo. Entendamos eso. Tenemos que aprender y tenemos que saber que Dios permitirá el dolor, pero ese dolor no será para perjudicarnos, sino para transformarnos. Dios permitirá el dolor, pero no para perjudicarnos, sino para transformarnos. Hay historia, mucha historia, y hay muchas cosas como ejemplo que podemos poner. La misma águila que tiene que subir grandes alturas y llegar a las grandes rocas arriba y golpear su pico y mudar sus alas hasta que todo es una transformación. Eso es lo que debe suceder en tu vida, pero esa águila tiene que estar sola ahí arriba. Esto llévalo a la presencia de Dios. Necesitas estar solo con Dios. Discúlpame lo que te voy a decir. Aquí ningún hermano será o dará la posibilidad de tu transformación. Nadie, ni siquiera el pastor, podrá ayudarte a transformar tu vida cuando tú estés solo con Dios, cuando nadie más esté allí, cuando hayas tocado fondo, cuando tu vida ya no pueda más. Allí Dios tomará tu vida para transformarla y hacer de ti lo que Él quiere hacer. ¿Sabes tú que lo más serio del conflicto, de acuerdo a lo que veo en la escritura, Dios está preparando todo para que nos quedemos solos? Cuando nadie te llama, cuando nadie te escribe, cuando nadie te visita, cuando nadie te da aliento, cuando nadie te da esperanza, allí Dios está preparando todo. El hecho de que el pastor se olvide de ti, el hermano se olvide de ti, la hermana se olvide de ti, que nadie te llame, nadie te escriba, nadie te mande un mail, nadie te diga nada, es que Dios está preparando todo para dejarte solo y puedas depender solamente de Él. Miremos Génesis 32, 24. Mira lo que dice este versículo. Génesis 32, 24. Ya bien, hermano, ahí está. Así que, o así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Se quedó solo. ¿Cómo estás ahora? No, tú no estás solo. Tienes a mucha gente a tu lado. Hay demasiada gente a tu lado. Es cuando te duele un callo y dices, hermano, ore por mí, y están orando por ti. Cuando tienes un conflicto y un problema, recurres a alguien y dices, ¿sabe que tengo este problema? Y el hermano dice, no, mira, hermano, lo que tú tienes que hacer es esto, aquí, allá, fortalecer al Señor y todo estará bien. Amén, gracias, hoy me dejó bien. Pero cuando estás solo, cuando golpeas las puertas y nada se abre, cuando nadie te alienta, cuando nadie te anima, cuando nadie te dice nada, cuando estás solo. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿quién quiere quedarse solo?
Te recuerdo algo, en algunos mensajes yo he dicho, en algunos mensajes, sobre todo los más antiguos, decía, déjenme solo. Y lo dije muchas veces, algunos entendían que tenían que irse, yo no estaba hablando de eso. Es que de repente hay tantas voces, que escuchas tantas cosas que al final no hayas cómo entender lo que Dios quiere hacer, y al final te guías por tu autosuficiencia, tu capacidad, tu inteligencia, tu sabiduría, tu conocimiento, tu intelectualidad, tu teología, y al final todo eso se hace una maraña en tu vida y tú caminas simplemente como una inercia, que simplemente crees que estás bien, pero nunca has estado solo con Dios. Desde el punto de vista humano, a nadie le gustaría estar solo. Me voy a ir de vacaciones y quiero estar solo. Mentiroso. A nadie le gusta estar solo. Voy a hacer una fiesta solo. Voy a hacer una comida solo. Ponme ejemplos, por favor. Tú eres más experto que yo en eso. Voy a jugar a la pelota solo. O sea, piensa. Sabes, la presente generación, esta generación que estamos viviendo ahora, no soporta la soledad. No soporta la soledad. Y si estás solo, voy a decirlo así, y si estás solo, sin ninguna otra persona humana alrededor suyo, ¿sabía usted que la televisión y la radio se han convertido en los compañeros más buscados por la gente que vive sola? Usted está solo en la casa, ¿qué es lo que hace? La tele, la música. De alguna manera usted se hace acompañar. Y cuando llaman a la radio, cualquier radio dice, no, lo que pasa es que ustedes son mi compañía. Porque no quieren sentirse solos. No me mire así. Esta generación, hermano querido, por favor, no soporta la soledad. Sin embargo, en la vida es necesario que nos lleguen los momentos de soledad para pensar, para meditar, para reflexionar sobre nuestro andar. Que les ministraba el día jueves, creo que era, meditar en vuestros caminos. Eso significa que hay que analizar, que hay que ver. Pero ¿cómo vas a poder analizar y meditar si hay tanta gente a tu alrededor hablándote de tantas cosas, tanto barullo? Y tú estás tratando de pensar en el Señor y dices, oye, ¿cómo se prende esto? Se prende allá. Dice, ¿y por dónde está el baño? Al rincón a la derecha. Y tú sigues pensando, no puedes. Y cuando tú tratas de, escúchame, cuando tú tratas de tener un rato de soledad, de pensar, de meditar, y sales, qué sé yo, afuera de la casa, dice, y los de adentro dicen, ¿qué le pasó a este? ¿Tiene algún problema? No sé, anda a conversar. Y allá va el otro, ¿te pasa algo? No, nada. Es que salir. No, pero si te pasa algo, dime. Oye, pero déjame solo. Dios mío. Ahora, lo que pienso yo es, ¿qué pensamientos le vendrían a Jacob esa noche que quedó solo? ¿Qué habrá pensado Jacob? La Biblia no lo dice, pero ¿qué habrá pensado Jacob? Recuerda que estaba asustado, estaba con un miedo terrible. Después que Jacob hizo todos sus planes, quedó solo en la absoluta oscuridad. Y estando en esa situación, de repente, dice la Biblia, que apareció un varón con quien comenzó a luchar, a pelear, en nuestro lenguaje. Allí en esa soledad, sin ver con quién estaba peleando. ¿Sabías tú que la lucha con Dios es necesaria?
es necesaria. ¿Se puede usted imaginar la escena que se dio allí? Cuando yo leo estos versículos me impresiona mucho lo que dice. Mientras este hombre luchaba con sus pensamientos, tuvo que librar otra lucha con alguien muy extraño para Jacob, que ni siquiera conocía, ni siquiera sabía quién era. Ahora, desconocemos los detalles de la lucha, no sabemos cómo comenzó, quién pegó primero, cómo fue eso, ¿me entienden? No nos imaginamos, no sabemos quién se cayó primero al suelo. Pero era una pelea. O sea, imagínate que en la noche oscura te aparezca alguien y te pegue un golpe. Seguramente dice, aleluya, aquí está la otra mejilla. Y tú no ves quién es. Seguro te comienzas a defender, por último a tirar golpes y patadas y puñetes o tratas de huir. Por último, aquí no sabemos qué sucedió en el forcejeo, pero ocurrió una lucha, una pelea. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿quién era el extraño que peleó con Jacob? ¿Era Cristo? Un hombre mortal en lucha con el Dios Todopoderoso, imagínate. Un hombre mortal. Ahora, ¿sabes por qué? A ver, si puedo darte eso. No quiero complicar la situación. Pero mire lo que sucedió cuando ya iba a amanecer. Jacob descubre que el varón con quien estaba luchando, aun siendo un mensajero celestial, se estaba dejando vencer. Jacob se dio cuenta de esto, o sea, porque es imposible que si tú peleas con un ángel vayas a vencer. ¿Dónde la viste?, dice el joven. Imposible vencer a un ángel. ¿Cómo vas a vencerlo? Pero ahí se da cuenta de que este mensajero celestial estaba, hermano querido, dejándose vencer. Y a Jacob le gustó esto, porque osadamente le dice Jacob en el capítulo 32 versículo 27, le dice: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Mira, este, hermano querido, es el propósito por el medio del cual Dios permite que en algún momento nos quedemos solos. Si tuviéramos nosotros esta clase de resolución que tuvo aquí Jacob, cuando entremos en esta relación íntima con Dios, en esta lucha con el Señor, debiera ser hasta ser transformados, hasta ser cambiados, regenerados totalmente. Aquí es donde miramos nosotros la escritura, y este hombre le dijo: déjame, porque raya el alba, o sea, déjame ir. Pero sabes, Dios no quiere irse. ¿Por qué dice esto este hombre o este ángel o como queramos llamarle? Déjame enseñarte algo. ¿Acaso no podía este ángel o este varón vencer a Jacob en cualquier momento? Claro que podía. Tenía todo el poder para hacerlo. Pero se estaba dejando vencer por algún motivo, por alguna razón. Si esa lucha hubiera sido con cualquier otro ángel, Jacob no hubiese pasado del primer round. Imposible. Recuerda que un solo ángel mató a 187,000 personas. Un solo ángel. Y Jacob estaba luchando con un ángel. Esto es como que tú te pongas a pelear en el ring con, no sé, nómbrame alguno, Mike Tyson. Y peso pesado, hermano. Imagínate un guantazo de ese. Olvídate tú ahí.
Olvídate, hermano, no le aguantas un round, ni 10 segundos le aguantas a ese. Un solo combo, aunque te cubras, hermano, te quiebra las manos y te tira fuera del ring. Pero si tú peleas con un hombre así y te das cuenta que el otro no te pega, que no se está dejando vencer, y tú le das y le das y le das, te entusiasma, ¿no? Te entusiasma. Hermano querido, lo que Jacob tuvo era una lucha desigual por todos lados. Y aquí lo que hace el Señor es algo increíble. Para que Jacob dejara de luchar, para que Jacob dejara de pelear, ¿qué es lo que hace? Tuvo que herirlo en el muslo. ¿Por qué las piernas? ¿No te has preguntado? El Señor pudo haberlo herido en cualquier otra parte del cuerpo, pero justo allí en las piernas. Recordemos que Jacob era un campeón para huir. Pasaba la vida huyendo. Patitas, ¿para qué te quiero? Siempre huyendo, siempre huyendo, siempre huyendo, siempre huyendo. Sus piernas habían sido hasta ahora su fortaleza. Y cuando lo hirió en el muslo, era hacerlo, literalmente herirlo en su orgullo. Ahora ya no podría huir. Ahora ya no podría correr. Ahora ya no podría arrancar. Y se le complicaba todo, más todavía, porque su hermano Esaú venía. ¿Cómo arranca? Recuerda que había planificado todo. Un grupo acá, otro grupo allá, el que ataque, el otro arranca. ¿Y cómo va a huir ahora? Ajá. ¿Te das cuenta? Ojalá me sigas en lo que te estoy planteando. ¿Por qué sería que el ángel le dice déjame ir? Hay muchas cosas aquí que quiero enseñarte. Hay pasajes en las escrituras que nos muestran a Dios como queriéndose ir, pero lo que está buscando es que tengamos la oportunidad de seguirle. Esa es la realidad. ¿Te acuerdas tú en el caso de los discípulos que iban camino a Emaús? Jesús decidió pasar de largo. Dice la Biblia, hizo como que iba más lejos. Y los discípulos le dice, pero ¿por qué no pasas a nuestra casa y comes algo con nosotros? Ellos lo convencieron de quedarse y él dijo, lo que pasa es que tengo que ir ayer, pero quédate con nosotros. O sea, al final ellos lo convencieron de quedarse. Dios quería quedarse, o Jesús quería quedarse allí con ellos, pero hizo como que iba más lejos hasta que ellos lo invitaron. Dios siempre quiere que lo sigamos todo el tiempo. Él quiere que dependamos de Él. Él quiere que nosotros sepamos depender de Él. La intención aquí de Jacob, escúcheme bien, era de seguir huyendo, de seguir escapando. Pero ahora está cojo. No va a poder correr. Apenas puede caminar. Escúchame. Y ahí Jacob entendió que no tenía ni una otra esperanza, sino solo Dios. ¿Sabes lo que va a hacer Dios? Discúlpame lo que te estoy diciendo ahora, pero Dios te va a quitar todo lo que tú has puesto tu esperanza. En todo lo que tu autosuficiencia está basada, te lo va a arrancar todo. Él quiere que tú dependas solo de Él. Ahora me dice, pastor, pero me va a quitar todo. Escúchame bien, si tú buscas a Dios, si tú amas a Dios y si tú dependes de Dios, Él puede darte todo lo que quieras, pero Él no quiere que dependas de eso. Aquí vemos que Dios hirió a Jacob, pero no lo perjudicó. Ahora, ¿cree usted que Dios podrá herirlo a usted también? Piense lo que le digo. ¿Puede herirnos el Señor a nosotros? Yo considero que somos, y me estoy incluyendo, somos porfiados.
Terriblemente porfiados, y somos autosuficientes, siempre queriendo hacer lo que queremos. Y Dios, ¿me entiende? Luchamos con Dios, y Dios de pronto puede herirnos, hermano. Dios nos ama tanto que no nos dejará tranquilos en nuestra autosuficiencia. No. Alguna vez creo que usted vivió esta realidad. Su padre lo castigó, su madre le castigó. Alguna vez, y quizás muchas veces, y le provocó dolor aquello. Pero su padre no lo hizo porque no lo amara, sino porque quería que usted mejorara. Esa es la realidad. Cuando miramos la escritura, nos damos cuenta que todo lo que Dios va a usar, hablo del ser humano, Dios lo quiebra primero. Eso lo vemos en el momento de la multiplicación de los panes. Él toma, bendice, quebranta y da. Todo lo que Dios va a usar tiene que quebrarlo primero. Si tú quieres ser usado por Dios, vas a ser quebrado para que dependas única y exclusivamente de Dios. Y esto implica entonces que tiene que haber en nosotros un deseo de una nueva vida en Cristo Jesús. Recuerda que el nombre de Jacob significa engañador, suplantador. Ahora, bien puede decirse que era un maestro del engaño. Era increíble cómo actuaba Jacob. Ahora, no se ponga usted mal si su hijo se llama Jacob, porque ese nombre fue cambiado. Génesis 32:28 dice que fue cambiado por el nombre de Israel, que significa príncipe. Lo extraño de esto es que cuando usted lee el libro de Génesis y sigue leyendo la historia de Jacob, a Jacob le siguieron llamando Jacob. Nunca le llamaron Israel. Pero Dios había cambiado su nombre, y de allí tomó el nombre, el pueblo de Israel, que significa príncipe. Y dice el texto que el ángel le bendijo allí, en esta batalla, en esta lucha que tuvo Jacob. El ángel le bendijo. Después de eso, Jacob llamó el nombre del lugar Peniel, porque vio a Dios cara a cara. Increíble, hermano. Este hombre es increíble. Vio ángeles y vio a Dios cara a cara. Y era un estafador, un engañador. Usted dice, bueno, pastor, yo soy mejor que Jacob y no he visto ni un ángel. Según su criterio puede que usted tenga toda la razón. Puede que en esa área sea mejor que Jacob, pero quizás en otra área no. El único mortal que se cree, según los eruditos bíblicos y los teólogos, que vio a Cristo antes de su encarnación fue Jacob. En esa lucha, hermano querido, donde Jacob vence, él dice también, exclamando, y fue librada mi alma. En esa lucha, o sea, fue librada mi alma. Hermano querido, ¿cuándo has sentido la libertad de tu alma en ti? Hay gente que se siente oprimida, presionada, apresada. Jacob aquí fue quebrantado porque Dios quería bendecirle. Usted y yo seremos quebrantados porque Él quiere bendecirnos. Ahora, piense en eso por un momento. ¿Cree usted que Dios no sabía el nombre de Jacob antes de pelear con él? Era Jacob el que no sabía con quién peleaba, pero ese ángel que fue enviado por Dios, o si era Jesús mismo allí, ¿acaso no sabía el nombre de Jacob? Pero ¿por qué le pregunta el nombre? Todo tiene un porqué. Dime cómo te llamas. Y él le dijo, Jacob. Jacob me llamo. ¿Qué le estaba diciendo Jacob? Mi nombre es engañador. Mi nombre es suplantador. Ese es mi nombre.
¿Sabía usted que Dios nos va a preguntar lo mismo cuando estemos solos frente a Él? Porque usted sabe que cuando estamos rodeados de personas, cuando, bueno, es lógico, ¿no? Cuando alguien dirige la oración y le pasan el micrófono, nunca va a decir lo que es. Él va a decir: Señor, tú eres grande, maravilloso, aquí estamos en tu presencia. Señor, tú nos conoces, tú sabes, Señor, quiénes somos. Gracias te damos por tu amor. Nadie se va a parar aquí y decir: Señor, soy un suplantador, soy un estafador, soy un ladrón, soy un sinvergüenza, soy un pecador. ¿Quién se para así a decirlo? Pero estamos frente a Dios. Pero es que hay gente. Entonces por eso Dios quiere que estés en soledad con Él, que estés solo con Él, para que pueda Él preguntarte: ¿cómo te llamas? Amén. Y tú puedas responderle a Él: mi nombre es ocioso, mi nombre es incrédulo, mi nombre es lujurioso, mi nombre es criticón, mi nombre es legalista, mi nombre es perfeccionista, mi nombre es prejuicioso, mi nombre es chismoso, mi nombre es mentiroso, mi nombre es egoísta. Y puedo seguir con todo el listado que quieras. Hermano, entiéndelo. Dios quiere llevarte a esa soledad para que Él pueda preguntarte: ¿cuál es tu nombre? Frente a los demás, tú y yo nunca diremos quiénes somos. Nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo. ¿Te recuerdas cuando ese fariseo se puso allí adelante y decía: Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres? Yo diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana y no soy como ese publicano. Esa es nuestra actitud, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Yo soy mejor que ese, yo soy mejor que esa. Y esa es la pelea de todo el mundo, porque el concepto de mucha gente es ese. Pero cuando Dios te lleva al extremo y te haga tocar el fondo y estés solo y nadie esté a tu lado, Él te va a preguntar a ti: ¿cuál es tu nombre? Y seamos honestos, cuando estamos en soledad con el Señor, no tenemos ni siquiera palabras para Él. Esas palabras elocuentes, esas palabras maravillosas que decimos cuando estamos rodeados de gente, ya no existen allí. Solo podemos llorar y pedir misericordia y decirle: Señor, soy pecador. Señor, no merezco tu amor, no merezco tu bondad. Señor, tú has sido bueno, has sido maravilloso. Señor, nada merezco y lo he recibido todo. Eres mi Dios, eres mi Señor. Quiero servirte, quiero adorarte. Y sabes, para que Jacob pudiera ser bendecido, Dios tuvo que lisiarlo. Su mejor talento era huir, y Dios lo lició de su mejor talento para poder bendecirlo. ¿En qué talento en tu vida tienes basada tu autosuficiencia? ¿En qué capacidad? ¿Sabes tú que un fracaso no tiene que ser lo último en tu vida? Que fracases en algo no tiene que ser lo último en tu vida. Jacob, como dijo alguien, dejó de tener un nombre vergonzoso y entró automáticamente en el salón de la fama. Es cierto que por el resto de su vida tuvo que usar su bastón para apoyarse, pero en lugar de pasar sus últimos años postrados y morir en esa condición, se nos dice que antes de morir adoró, apoyado en su bordón.
La buena noticia para todos nosotros es que Dios aún no ha terminado su obra en nosotros. Dios no ha terminado aún su obra en nosotros. Jacob tuvo varios fracasos y aunque fue quebrantado, al final Dios cumplió su propósito con un hombre cojo. Recordemos que Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel y de la tribu de Judá nos llegó el Salvador. Oh, bendito Dios. Cuando el salmista hubo pecado, cuando el salmista David falló ante Dios, él escribió en el Salmo 51, versículo 17, estas palabras que calan hondo en nuestro corazón y deben ser una esperanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué creyente no se quebranta cuando no puede ser usado por Dios? ¿Qué creyente no anhela ser usado por Dios? Por lo tanto, vuelvo a insistir, un fracaso no termina con la obra de Dios en tu vida, no termina con el plan de Dios en tu vida. A veces es una paradoja que de hombres fracasados Dios saque lo mejor para lograr sus fines. Porque tú y yo no somos expertos, ni tampoco somos grandes, ni somos sabios, ni siquiera inteligentes. Puedo decir lo que Pablo escribió y dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, tú y yo siendo necios, el Señor nos usa para sus fines y para logros extraordinarios. Y ahí solamente podemos decir, solo es Él, solo su presencia, solo su bondad y solo su misericordia. Así que puedo decirte en esta hora, hermano querido, si has estado huyendo, si has estado manipulando, si has estado engañando, es hora que te detengas, hermano querido. Es hora que te detengas. Aún hay esperanza para ti. Porque aunque hayas cometido errores, la obra de Dios aún no ha terminado en ti. Si usted es sabio y entendido, no entre en una lucha desigual donde la llevas de perder, porque es imposible vencer a Dios. Tú no puedes luchar contra Dios y vencer. Tú no puedes luchar contra Dios y ganar. Eso lo sabía también Jeremías, como anoche ministrábamos. Él sabía que Dios siempre hace lo que quiere. Jeremías entendió que Dios siempre haría lo que quiere. Y aquí tú y yo entendemos a través de la vida de Jacob que Dios siempre hará lo que Él quiere y terminará su obra en nuestra vida, aunque sea que tenga que dañarte o tenga que darte un golpe donde pueda, en otras palabras, sacar tu autosuficiencia. No vivas, hermano querido, una vida de autosuficiencia. Aprende con humildad a depender de Dios. Deje que Dios lo lleve y lo transforme de Jacob a Israel. Deje que lo saque del engañador a ser un príncipe de Dios. Recuerde que Dios le ama demasiado para dejarle en esa condición. Si Dios está quebrantando su vida, es porque Él lo está bendiciendo. Si usted está viviendo problemas y conflictos, los cuales siente que está quedando solo, es Dios que lo está llevando a esa realidad para transformarlo, para hacerlo una persona de bien y algo que Dios va a usar en el futuro. Usted será mejor de lo que es cuando sea quebrantado. Y eso lo vemos en la vida de Jacob, porque él fue bendecido
a pesar de que Dios tuvo que herirlo en su muslo y dejarlo cojo, dejarlo inhabilitado para poder correr, pero aún así Dios lo bendijo. Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie. Oh, bendito Dios, aleluya. Oh, santo es el nombre del Señor. Él ha sido bueno. Él ha sido maravilloso para con nuestras vidas. Y si sé que a nadie le gusta estar solo. Soy pastor y todos los días oigo reclamos de hermanos y hermanas que se sienten solos, abandonados, que no les han llamado, que no les han visitado, que no han estado con ellos. Y esto tampoco es la excusa para no hacerlo. Pero Dios a veces permite esa soledad para que puedas estar con Él. Oh, si me dieran a escoger, te lo digo con toda honestidad, si me dieran a escoger estar con pastores, líderes, ministros o estar con Dios, yo prefiero estar con Él. Sé que la amistad, el amigo, la amiga puede ser muy importante en un momento, pero no hay nada parecido a estar con Dios. Por eso tú y yo necesitamos entender esta área. A través de la vida de Jacob encontramos esta instrucción y esta enseñanza. Vas a tener que luchar por tu bendición. Y Dios no te pondrá fácil esa bendición. Te será difícil, complicada. Tendrás que estar solo. Me gustaría que fuera de otra manera. Te lo digo con sinceridad, pero no es de otra manera. Vas a tener que sentirte solo. Te vas a amargar, te vas a frustrar, te vas a doler, vas a sentir miedo. Todo va a venir sobre ti. Pero ¿por qué lo hace Dios? Porque quiere que tú y yo dependamos única y exclusivamente de Él. Deja toda autosuficiencia de lado y tómate de Dios, que es suficiente para ti y para mí. Vamos a orar en esta hora, y si tú quieres venir al altar en esta mañana, si Dios te ha hablado y te ha ministrado y quieres hoy permitirle al Señor ministrar tu vida como Él quiere, es el momento de venir al altar y decirle: Señor, en tus manos estaré mejor. Necesito tu bendición. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Mientras tus hijos vienen al altar, mientras tus hijas, Señor, pasan aquí adelante, oramos, Señor, entendiendo, Señor, que cada uno de ellos vive conflictos y problemas difíciles, comprendiendo, Señor, que nada será fácil, que cada día será más difícil, Señor. Pero hoy tu palabra nos habla y nos enseña que debemos confiar única y exclusivamente en ti. Señor, trata con el corazón de tus hijos y de tus hijas. Ministrales, Señor.